pues un poco juntar lo que es el aspecto de una ruta suave, no es estrictamente una ruta de senderismo, pero sí una ruta suave, pues con la convivencia, la charla y... ¿No quieres esto? Es un placer, no, yo no quiero. Buenos días a todos. Y el agradecimiento es mío por haber contado conmigo. Además habéis visto que hemos hecho unas gestiones porque el pronóstico del tiempo al principio era malo y un par de llamadas y mirad el día tan fantástico que sale. Pasaremos calor según vayamos avanzando en la mañana. Bien, buenos días a todos y gracias por venir. Yo soy aparejador, no soy historiador, no soy arqueólogo, no soy guía turístico. De manera que si aquí hay historiadores, arqueólogos o guías turísticos, yo siempre digo lo mismo. Yo no soy científico experto en nada, yo lo que os voy a contar es una visión general. Casi nada nuevo os voy a contar que no esté publicado. Sí que hay algunas cocinas que son poco conocidas y la razón por la que yo las conozco, que es la razón por la que en general hago rutas, es porque corresponden a actuaciones en las que el ayuntamiento ha intervenido. De hecho vamos a terminar en Concejo y ahí en la cisterna de San Roque. Yo siempre os cuento cosas que normalmente en las que he intervenido, no que he leído, entonces ese es el punto de vista en realidad diferente que yo puedo plantear, aparte de un enfoque didáctico quizás ligeramente diferente también, porque la ribera en general, realmente la ribera va a ser la excusa de nuestro recorrido, pero no es nuestro objetivo fundamental de la visita. Por eso el título es el que es, conocer qué pasó con Cáceres y por qué podemos unir y atar muchos cabos de cosas que conocemos siendo todos de Cáceres, que además somos los primeros defensores de Cáceres, pero los primeros ignorantes en general de Cáceres todos. El que atemos una serie de nudos para que cuando terminemos allí digamos yo tenía esta idea y me he hecho una... Bueno, cuevas del Conejar, son las cuevas de las tres cuevas conocidas de Cáceres: Santana, el Conejar y Maltravieso. Son las cuevas más modestitas, están razonablemente bien investigadas, pero son las más modestas, entre otras cosas, porque son las más pequeñitas. Y toda la información prehistórica de la ciudad es un puzzle. De hecho, es un puzzle del que todavía tenemos una parte del dibujo de abajo y tenemos solo muy pocas piezas. Empezó Callejo cuando descubrió, cuando investigó bien Maltravieso, aunque eran conocidas desde el principio del siglo y tal. La prehistoria de Cáceres es probablemente una de las grandes desconocidas, si no la gran desconocida. Igual que la Ribera del Marco es la gran desconocida de la ciudad y vamos a desentrañar ello. Lo que voy a contar fundamentalmente de la Ribera es a que conozcamos qué pinta Cáceres respecto a de la Ribera y lo que le debemos nosotros a la Ribera. Y la cuestión prehistórica de la ciudad tiene mucho que ver con eso, porque el medio natural, incluso la hidráulica, los elementos son razonablemente conocidos, muchos de ellos paseamos y los vemos, están muy documentados, hay mucha bibliografía, hay mucha información al respecto, pero la parte esta, si no pertenece uno al ámbito científico o le gusta mucho la prehistoria, pues en general sabemos que ahí está Maltravieso y que hay unas manos y no sé qué, y tampoco mucho más, ¿no? Empezamos por aquí porque es la única que se puede ver, por lo menos la entrada. Entrar ahí es un privilegio, y además un privilegio difícil porque por razones de seguridad y de conservación no se puede. Pero yo os he traído, la primera hoja que veis son fotos la grande que veis panorámica, es una foto desde abajo hacia arriba, de manera que la oquedad de luz que se ve es esa oquedad. Tenemos el sol muy mal puesto, pero si os acercáis veis que hay una oquedad grande. Digamos que la cueva llega como hasta la valla aproximadamente, no es una cueva muy grande. La ciudad que baja aquí una rampa. Cuando Cáceres empezó a investigar parecía que estaba el Paleolítico, aproximadamente el 30.000 a.C., y luego ya directamente llegaron aquí los romanos y había muchas cosas entre medias, o debería haberlas, pero no teníamos mucha constancia de ello. Esto empezó a ayudar a entender que aquí ha habido una ocupación razonablemente continua en la que hay presencia de todos los periodos prehistóricos y que eso se ve con descubrimiento. De hecho, si buscáis en internet y decís Conejar, os empieza a decir que empiezan a aparecer las primeras semillas, los primeros indicios de gente que ya no son nómadas, que se mueven y que cazan, sino que empiezan a sentarse en un sitio. Cuando lleguemos allí a Fuente Concejo, que algunos ya lo sabréis, terminaréis entendiendo que este no solo era un buen sitio para estos señores y todos los que nos fuimos ocupando después, este probablemente era el sitio mejor. Hay una razón privilegiada y yo la defiendo, aunque no sea históricamente demasiado rigurosa, y es que la geología le ha hecho la geología a Love Cáceres. Si tuviéramos que hacer una camiseta, la razón fundamental que ha ido produciendo las cosas que han hecho que el hombre termine estando aquí es fundamentalmente geológica. El calcio es un mineral muy curioso porque además de darnos huesos se alía con gente que es de mucha utilidad, aquí en este caso con el carbono, y hace el carbonato de calcio, el gran calerizo, el hueco, el queso de Gruyère enorme que ocupa la mitad de los fratres, hasta mucho más allá del CIR, y produce suelos que se agujerean por una reacción química muy sencilla
y que el agua disuelve y hacen estas oquedades, pero también se alía un poquito más allá, donde veis aquellas chimeneas, se alía con el fósforo y hace fosfato de calcio, fosforita, y de pronto nos da unas minas muy ricas que han permitido que apareciera el poblado de Aldemoré y que apareciera el ferrocarril a finales del siglo pasado en Cáceres, porque el tren a Cáceres vino por las minas y no por ser capital de provincia, incluso que apareciera el sulfato en menor cantidad y en fin, donde... Fría de no sé qué. No, ese no. A ver. Sube el papel. Este. Es que no es papel, es página. De lo que uno. ¿Alguien sabe lo que es? Papel. ¿Es un dron? Es una cosa que tiene forma de herradura tumbada hacia la derecha. Parece una U tumbada hacia la esquina inferior derecha. Tiene una pata en la esquina superior izquierda y la otra pata como a la mitad del lado izquierdo. ¿La veis así? Sí. No, yo la pata no la veo. La tiene para adentro ahora. Oye, hay que tener imaginación, ¿eh? No. Se llama Ciudad Monumental, la otra se llama Casa Barata, la otra se llama Paseo Alto. Lo estáis viendo todos los días. Esa cosa que vemos todos los días de cerca y que estamos tan acostumbrados que decimos, pues estos son los cerros de alrededor de Cáceres, es una singularidad geológica. Yo ya empiezo a meterlo ya el concepto geológico. Vale. Es una singularidad geológica, se llama un sinclinal. Un sinclinal, para que nos entendamos hablando muy rápido, es como una bañera de roca que ha aparecido por ahí en medio del suelo. El resto del suelo que hay en el entorno hay mucha pizarra, hay mucha cuarcita y hay aquí terrenos sedimentarios hay menos en general, por eso es tan áspero el terreno alrededor de Cáceres. Pero le salió, hay una formación que sale que parece una especie de bañera de la que nosotros estamos viendo las 3/4 partes de la bañera. Es decir, si cerraseis el lado de arriba a la izquierda parecería un óvalo. Por eso os he dicho que es una herradura, es como una U tumbada a la que le falta un cachito. Y es literalmente una bañera, porque es un elemento que contiene agua, que la piedra esa es diferente. Una parte de ella es caliza, el centro es calizo, no todo es calizo. Los bordes de alrededor son las piedras que hacen todas las sierras que os he dicho, que si os fijáis en el corte de la glorieta de ahí del Casar, por ejemplo, se ve muy bien, hay pizarras y hay cuartitas. Las piedras de Cáceres toda la vida, gracias. Ese sifón que, perdón, voy a emplear bien los tiempos verbales. Era ese sifón que hay. Y digo era, ahí en los libros, hay un libro muy bueno de la Ribera del Marco, de Juan Carlos y de Agustín Flores, que habla de los estudios. Esas son las diferencias entre la gente que estudia y lo que trabajamos sobre el terreno. Yo no quiero decir que ellos no trabajen sobre el terreno. Y es que ellos, por ejemplo, ellos han documentado mucho en su libro lo que dicen los archivos sobre lo que está escrito que producía este agua, mientras que nosotros lo que hicimos en el ayuntamiento fue encargar un estudio a una gente de la universidad para que nos calcularan los aforos de los sitios que al día de hoy aportan agua aquí. Porque no olvidéis de una cosa, en esta bañera también llueve. Y todo ese agua cuando llueve corre por la superficie. El cauce natural por el que corre ahora el agua es todo este trozo seco que nosotros hemos recorrido. De hecho, vosotros habéis visto muchos aguas muchas veces ahí. En invierno cuando llueve, por ahí viene agua. Hay un taller ahí al lado de Unide que pasa por debajo, no sé si lo habéis fijado, ¿no? Pero no siempre viene agua. Es decir, de aquí para arriba no tiene por qué haber agua y no es una cosa anormal. De aquí para abajo sí. Entonces, de aquí para abajo, en teoría, había río. Corre el agua, aflora aquí y algún día alguien hizo una charca para ayudar a las huertas, probablemente este hombre, quien fuera. Pero antes no había charca, o al menos no era una charca represada como era ahí, pero siempre había un afloramiento de agua. El origen de este agua es una curiosidad geológica. Si lo pensáis, pasáis a la siguiente página. ¿Qué es eso que viene? Ya estamos empezando a entrar en el terreno de lo que los guías lo cuentan, porque esto del sinclinal de Cáceres lo dice mucha gente. Pero este otro planito ya no. ¿Qué es eso? ¿Me oís bien atrás? Sí, sí, estamos pensando. Uy, como para no oír mejor. ¿Qué es? ¿Alguien lo identifica? Hay un par de elementos geográficos que se identifican, ¿eh?
Arriba está el Tajo, y arriba del todo se ve un cordón en forma de arco verde que es Monfragüe, y abajo del todo, para el que sea un habilidoso, se ve un meandro que es Mérida, y el Guadiana a su paso por Mérida. Que os hagáis la idea de cómo de grande es la fotografía que llega desde Monfragüe hasta el Guadiana. Ahí tenéis todo el territorio que hay entre el Tajo y el Guadiana. De los Fratres, todo eso es calerizo también. Y tiene unos sótanos muy grandes el patio del Fratres. Ahí salió una cantidad de agua que estaban pensando si hacer un embarcadero en vez de un palacio de congreso, la cantidad de agua que salía. Entonces al final hicieron unos sótanos con unos muros enormes y unas bombas brutalmente grandes que están trabajando 24 horas al día y que están bombeando ese agua del sótano. Qué barato. Todo el agua que viene aquí, salvo la poquina que habéis visto ahí arriba, viene del subsuelo del Palacio de Congreso. Y no habéis sido perspicaces, y mirad que os llevo pinchando, pero 50 metros más para arriba hay un marco, una boca así, con una reja que viene de para allá, de toda la avenida de la Hispanidad. Y en esa avenida de la Hispanidad, por debajo. Es que no se puede acercar ahí del mar de... No, si se ve desde sin acercarse, vamos. Es más, yo, si queréis, concedemos un minuto para el que quiera, vuelvo para atrás. Pero escucharme primero. Ahí, pues bueno, pues tú ves tirando, pero vamos, lo vais a ver. Es un marco que mide esto por esto. Tiene una primera explicación. Entonces, pusimos dos colectores enormes de 1,80 m en la avenida de la Hispanidad. De hecho, esos colectores seguían por ahí, no sé si os acordaréis, hace 15 años o así murió uno, hubo un accidente, se cayó una hormigonera en la que era la clínica San Francisco y murió un tío. Entonces, hay dos colectores enormes que estaban hechos para que en uno pinchen todos los bloques y el otro quede de agua limpia. Y ahí vierte también ese cacharro. Y eso es lo que llaman un alivio de tormenta, que es para que el agua, puesto que esa agua era limpia y no venía contaminada de ningún sitio, en vez de llevarla al colector, que al fin y al cabo es estar saturando la depuradora y quitarle agua al río, pues se lo echamos al río. Ahora ya parece que esto vuelve a ser río, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que cuando hemos hecho análisis hemos comprobado que algún pillo le quedaba más cerca el tubo de la limpia que el tubo de la sucia y ya cogió pinchado. Entonces, no son colectores de saneamiento, no vienen con caca, pero son... El grande reto de la actuación de recuperación de esto es recuperar toda esa cantidad de eventos. Y la percepción que tenemos a los ojos es que hay 4. Pues no, hay un jartón de ellos. Debajo del puente donde hemos estado, que por cierto al final no hemos venido y no os lo he enseñado, ese puente nuevo que han ensanchado ahora para pasar a la chimenea, debajo está el arco del que probablemente era el puente más antiguo que hay de la Ribera. Pero es que debajo del puente del Concejo hay el puente antiguo, debajo del de la Ribera de Curtidores hay otro, del de Empresariales hay otro. Buena parte de las casas que están en la zona de la Ribera de Curtidores son casas hoy, pero eran elementos hidráulicos antes, ¿no? De hecho, algunos, los pocos que se conservan los identificamos, Fuente Rocha, Fuente Concejo, Patatín, Patatán, pero había un montón. Os insisto en los datos, 33 hectáreas de huerta, 25 molinos, 16 pesqueras. Esto era una producción, era la actividad económica y vital de la ciudad, y no solo generaba actividad, sino que generaba sustento. La ciudad vivía y bebía, valga el juego de palabras, de la ribera del Marco. ¿Vale? Pensar que el terreno que hay alrededor de Cáceres en general es un terreno árido, y sin embargo permitía el sustento de la ciudad, desde hace mucho tiempo. Además eso lo voy a explicar cuando lleguemos. Camino de la Solana, página 5, 1, 2, de verdad, la página es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, debe ser la 9 o para allá. Si es que me he puesto a hacer fotocopia y me he quedado tonto. Bueno, esta, la de la foto, vaya, esta. Ah, la de la foto. Aquí ahora sí os situáis de dónde estamos. Pues si esto mismo fuera ahí abajo en el mirador no se vería todo. Dais cuenta que se ve desde Santiago y las Tenerías a la derecha hasta Santa Clara a la izquierda. Y desde arriba, que eso se ve siempre, hasta abajo. Se ve hasta abajo, no hay muchos sitios donde se vea todo a la vez. Este es un buen sitio, sobre todo de noche. Vale, razón número 1 de venir aquí, coño, que os lo apuntéis en la lista de los destinos, que los conocemos todos, que sois de Cáceres, pero... ¿Vale? La foto la hicimos de noche, eso forma parte del estudio para cambiar los focos. Y ahí es donde os digo que si os fijáis, Baluarte de los Pozos, de ahí para la izquierda parece que ya no hay ciudad monumental. Está totalmente oscura. Y esa es la primera zona que vamos a rellenar. Vamos a intentar rellenar también un poquito las transenas de Golfines. Ahí hay una especie de mancha oscura debajo de Santa María, en la foto lo veis bien. Y hay otra mancha oscura a la altura de las viviendinas del barrio San Antonio. Y luego lo de la izquierda ya no, que es una mancha oscura, que parece el lago de aquí a 4 meses no lo vais a repetir. Y lo miráis de noche y parecen 3 cosas diferentes. Esto ya lo habéis hecho en Eurodisney, aquí no lo necesitamos para nada. Entonces, ese cambio a alguien le va a saltar. Y van a decir, me han quitado luz. Pues vaya actuación la que han hecho. Luego te acostumbras y al final, y sobre todo esto es una cuestión no solo normativa, de tendencia. La dignidad de los monumentos se recupera dándole lo que son y no lo que no son, porque si no los pintaríamos de rosa. Claro. Y seríamos... ¿estamos? Bueno, pero eso no venía a cuenta. Bien, el sitio central donde se ve la ribera, en teoría no es este, porque es que no vemos la ribera, pero sí es donde se explica mejor. Primero, porque daba
servicio alrededor de 30 y pico hectáreas de huerta. Había molinos de aceite, de harina, había pesqueras, es decir, las presas en las que se abrían los canalitos. La obra hidráulica que había aquí era impresionante porque era un regadío, es como los planes de regadío que hay por ahí, pero metido en 3,5 kilómetros. Es decir, cada ciertas distancias del curso se tapaba, se hacía una presita, se hacían 2 canales a los lados y esos canales llevaban una pequeña gravedad que siempre era menos que el curso que lleva el agua, y con esos canalitos iba regando las huertas que tenían a los lados. No se sabe si los romanos lo plantearon, desde luego sí es sabido que los árabes lo plantearon. Si estamos viendo un sistema de irrigación inventado hace, esta mañana echaba cuenta, y los árabes hace 850 años que se fueron, o los echamos de aquí, es decir, más de 1000 que están. En teoría es un sistema de riego que en otras ciudades, ya no digo en el extranjero, lo tendrían vendido de la releche, y sin embargo nosotros le estamos dando la espalda. Un sistema que ha estado operativo hasta hace no mucho, y que la agrupación de regantes, que desde el principio del siglo XX, el este de la Concordia, pero antes existía y mantenía sus reglas que están escritas, aunque ya no se conserva, en un cartel que había en el jardincito ese que hicimos en la Fuente del Concejo, que son una reiteración de fueros y no sé qué para las reglas de riego de los Reyes Católicos, 1494 me parece. Y eso es un patrimonio histórico hidráulico brutal que nosotros o ignoramos o despreciamos, y solo tenéis que mirar así para daros cuenta de que la ciudad nos está dando la espalda, nos está brindando su peor cara. Las casas miraban para allá, estos eran los arrabales o el basurero o el estercolero o la cloaca. Bilbao ha cambiado su cara cuando ha sido capaz de entender eso, Barcelona cambió su cara cuando fue capaz de entender eso, y nosotros tenemos nuestro gran reto, el mayor reto que tiene la ciudad ahora mismo, aunque los programas de los políticos no sean eso, es recuperar este elemento como elemento de tránsito, como elemento paleolítico, neolítico, hidráulico, histórico, turístico, paisajístico, todo lo que queráis. Hay pocos sitios en España que concentren tal cantidad de patrimonio y tan diverso, no he dicho medio natural, pero lo hay también, que lo concentre tanto en tan pocos sitios, y nos viene dado, porque es un regalo, es un accidente natural, es un accidente geológico que produjo un curso de agua. Daos cuenta del lío que ha producido el agua. Baja a la Fuente de Concejo y veis allí al frente el baluarte de los pozos, aunque luego tenéis una foto aérea anterior a cuando se hizo la reforma, esta aquí se ve bastante bien, es casi más práctico. Yo lo que iba a plantear es, como a los sitios a los que vamos a entrar, se supone que aquí ya vamos a tardar ya entre unas cosas y otras cerca de 1 hora. Es una calle estrecha y vas a tener que entrar en grupinos de 3-4 personas. Yo la idea sería hacer las últimas explicaciones aquí y allí en el rellano de la subida del arco, y luego ya, según vayamos entrando allí, pues ya el que quiera, porque yo creo que tampoco vamos a tirar tenerías para abajo, ¿no? En fin, si queréis luego os diré dónde hay un par de sitios, pero es que son sitios privados. Hay una alberca, dicen que romana, en las tenerías, y sobre todo donde están los rebollos ya camino de empresariales. Si os fijáis dónde está la entrada de los rebollos, a la derecha hay un canal de granito que dicen que es de época de Reyes Católicos, pero ya son, y luego están las ruinas, lo que os he dicho, Ribera Curtidoras y ruinas de puentes y de molinos, en esos laterales de ahí, en empresariales, debajo del puente se ve el puente antiguo, debajo de Ribera Curtidores se ve el puente antiguo, pero como son las horas que son, y nos falta mucho rato, y hemos venido a lo que hemos venido, yo creo que lo más práctico es que ahí el duelo se despide ahí abajo, como dicen, y luego si alguien quiere pregunta más o se queda, pero en fin, estáis en el centro y tampoco es cuestión de... Abajo a la derecha, las palmeras, ¿cómo se llama eso? Torremochada. Torremochada. Bien. A la derecha de la Torremochada hay una casita con un tejado de 2 aguas y una ventana. Eso es una torre. Si os vais a esa calle, la calle Torremochada, eso es una torre maciza. Y la casa que vive también anterior, la ventana que la casa le da la vuelta por completo. La señora Rosa, que vive en la puerta de Mérida, sube por su terracita resulta que es el paso al Menao de la Munera, pasa un arco albarano y tiende ahí de arriba. Está tendiendo, debe ser una persona en España que tiende en la terraza de una torre almohade. Que la casa que veis debajo le da la vuelta por completo. Los muros interiores del cuarto baño y la torre de tapiada hay un 8 metros. José Luis lo ha visto. Esa es una torre de las torres ocultas o semiocultas que ya sabemos que van entrando, pero que no están recuperadas. Miramos hacia abajo, ya debajo de ese grupo gordo de los temas, tenemos aquí el conjunto de las 3 torres de los lugares de la judería, que de izquierda a derecha se llaman torre. Uy, ¿cómo vamos de no? ¿Cuántos docentes hay aquí? Torre Albarrana, la de la izquierda, torre adosada, que es esos cubitos que hay en el medio, encima del olivar de la judería, y el conjunto del baluarte. El baluarte era un conjunto defensivo, un conjunto de torres y elementos defensivos.
que todos hemos conocido siempre, que llegaba hasta las peñas y hasta la puerta de la famosa vivienda de la Manchadora, o de la Manchabola, hasta que cuando hicimos el descubrimiento de ahí abajo, vimos que el conjunto defensivo no solo era todo, sino que lo esencial nos lo habíamos dejado detrás y lo esencial era lo que había ahí abajo. Pero no os lo explicaré hasta que estemos ahí. Seguimos a la derecha y la muralla que se ve aquí no es muralla, es barbacana y además más falsa que una moneda de 4,5, porque la muralla original va arriba, pegada a las casitas esas de la juguería. Ese que destaca en pequeñito se ve la ermita de San Antonio. ¿Veis? La distinguís de aquí, tiene una linterna, donde está el árbol, el último árbol que tiene una casa blanca a la derecha. Pues ahí se ve el tejadito, un muro sin ventanas y un lucerario pequeñito, esa es la ermita, ¿vale? Seguimos a la derecha y debajo de la torre del Palacio de los Jardines de abajo, que por cierto, el que no lo haya visitado es extraordinariamente hermoso, está la torre del Consejo, al lado del Arco del Cristo. Sí, ya son dos elementos. El Arco del Cristo hace poco, aunque estaban los papeles por ahí guardados, el Ayuntamiento ha rescatado, que resulta que no suyo. Ya tenemos la llave, y ya podemos quedar ahí todos diciendo, joder, pues si pudiéramos ir esto, pero podríamos estar dentro y ahora ya veremos cuándo podemos. No, eso lo tenían cedido a una asociación. A ver, ahí me veo un ¿vale? Torre del Consejo. Seguimos hacia la derecha, un trozo de muro reconstruido. Aquí veis las dos tendencias, los que restauraron eso de Hernández Giras. La silla, Nilo, la silla esa de goma. Hicieron el hormigón bien. Esas dos que tienen... Ahí hay una... El papel de aquí decía que no, que se tenía que comprar y hicieron otro. Las dos cosas son muy... Bueno, debajo de las palmeras de la Cruz Roja, ¿lo veis? Debajo, que está al lado de la ermita, está una que se ve que es una torre, pero luego tiene un tejado a dos aguas con dos ventanillas. Eso es una casa privada ya para visitar la torre que ya hemos entrado en tiempo. Porque es la única torre que hay en ese tiempo. Luego, las torres en teoría estaban pausadas, una de las bajas una torre grande, una torre chica, una torre grande, una torre chica. Y siempre estaban a una cierta distancia. Por eso las torres son las torres albarranas, torres que sobresalían para que tú pudieras hacer que hubiera una parte de fuera del muro defensivo para que la gente pedí que lo dejaran relabrar para ganar un poquito de dinero, que no tienen dinero que le costaban las demás. En este sentido, luego está muy deteriorado y hay que adivinar ahí a la izquierda está el mínimo y a la derecha el otro. De hecho, si os fijáis, no es estrictamente el escudo de Cáceres, Castillo a la izquierda, el escudo de León a la derecha, es 4 campos, Castillo y Castillo diagonal y León. ¿Vale? Bueno, pues esta era la fuente más gorda, la más importante, y si ponéis claro las aplicaciones de la cuartel, y que te da la reseña del libro. Sube tributo ahí. ¿Y dónde ponían el cántaro? Que tengáis buena ruta. Por aquí. ¿Dónde ponían el cántaro? Venga, más ligerito. Bien. Yo os dije, y ya voy empezando, ya os tengo arrinconaditos y cansados, y ahora ya viene la estocada final. Yo os dije que Cáceres es una ciudad privilegiada porque sus antecesores encontraron una casualidad de la naturaleza que les permitió un sitio donde vivir. Un sitio que además no había, en muchos kilómetros de redonda no había otro que cumpliera las mismas condiciones. Podríamos decir que eso es un azar geológico, que se da una sola vez en la vida. Pero en Cáceres se ha dado 2 veces. De hecho, si yo planteo ahora la duda, lo del sistema de las cuevas y el agua que pasa por un río para cazar animales vale en la prehistoria, pero ya cuando los romanos y cuando no sé dónde y los visigodos, aunque no hay restos muy claros de que hubo presencia visigótica, ya no sirve. Ahí los pueblos ya se peleaban y necesitabas elementos defensivos y el agua no era solo que pasara un río a tu lado porque alguien podía represártela más arriba o contaminártela el agua y te terminaba pillando. Es decir, cuando Cáceres necesitó sentarse como ciudad y establecerse en un sitio y poner una cerca defensiva, toda esta historia de las cuevas y todo este cuento que vengo contando ya no sirve. Estrictamente hablando, Cáceres estaría condenada a desaparecer, porque la evolución de la maldad humana habría hecho que ya no pudieras vivir como un sitio defensivo. Y sin embargo estamos aquí, y además estamos aquí, y no en ese cerro que parece que tiene más pendiente, o en el cerro de las Casas Baratas, o incluso en el del Paseo Alto, que son cerritos acotaditos, y que tiene una buena pendiente, que si tiene que plantear una murallita, pues un buen sitio para defender. Estamos aquí en concreto. ¿Por qué? Os tengo ya contra las tablas. ¿Por qué?
Habría agua La subterránea, ribera ¿no? también era un sistema... A la ribera no podías beber ya, cuando ya era pero un poblado. que era mejor defenderse, se defendía mejor, estar ahí son alto y abajo. Pero ¿y si te asedian, de dónde bebes? Porque tienes agua, tú ahí En el subsuelo. Pero es que eso de los pozos y las casas señoriales con un patio en el medio, del siglo XV y XVI para adelante estaba fantástico. Pero en el siglo... Es que este recinto, las bases defensivas son romanas, ¿eh? Estamos hablando de una cosa hace 2000 años, cuando esto era solo un campamento, o creíamos que era solo un campamento. Los dos grandes descubrimientos arqueológicos más recientes y que más importancia han tenido porque han ayudado a entender que esto no era solo un campamento como podía ser Cáceres el Viejo, sino que era una ciudad, los dos descubrimientos han sido por azar y dolorosamente ninguno de los dos es visitable. Uno son los restos romanos de Mayoralgo y el otro vais a tener, y esto sí es un privilegio, la posibilidad de verlo vosotros ahora. Pero seguís sin decirme el por qué. por el agua de los animales. Ese agua era tal cantidad de agua que daba de beber a la ciudad entera. Era la primera vez que se encontró. Os voy a explicar ahora el proceso porque ahí dentro tenemos poco tiempo, mucho ruido y ya, como os he dicho, el que vaya queriendo ir terminando, si queréis, se disuelve la manifestación. Sí, va. Bueno, y se libera la glorieta de San Francisco y vemos las vivienditas que habían aquí, que eran unas auténticas pocilgas, no vivía nadie, menos los alas que tenían ahí ganado y no sé qué, era una cosa infame. Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe. Bien, y vienen las máquinas, empiezan a tirar las casas se caían así, solo con darlas así con la mano se caían, menos el número 2. De hecho, antes en este jardincito aquí, en los años 60 y 70 también había corrales, había cosas, se fueron cayendo y se fueron, este talud de césped que veis ahora. Excepto el número 2, y el número 2, la excavadora y no, eso no se caía, ¿no? Y entonces vienen los arqueólogos y dicen, quietos aquí parados. Era una casa de 2 plantas, como las que había ahí, habéis pasado por ahí muchas veces, ¿no? La pinta de la casa era igual, puerta en la entrada, una ventana al lado y 2 ventanas arriba, había una escalerita que entraba para la planta de arriba y tenía un cachino huerta o un corral. Aquí, bueno, aquí no. O sea, había un cacho corral o una casa de extramuro normal y corriente, con una forma ligeramente ovalada, azulejos y cal en la pared, y un techo encalado y un suelo de baldosa hidráulica esta bonita que se lleva ahora, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que habrá aquí para que aquí no entre la picadora, no dé? Y vinieron los arqueólogos y dijeron, cuidadín, porque aquí decían que si había un templo para allá, todo lo que hablaban era del lado izquierdo de la calle, lado izquierdo de la calle, no sé qué, ¿no? Pero, hombre, aquí parece que hay piedra, vamos a ver, estamos debajo de donde estamos, andaremos con cuidado. Pican las paredes, cuando digo levantamos, no lo hice yo, pero este es otro ejemplo de lo que os digo. Yo todo lo que estoy contando son cosas hechas, pasadas, estos no son libros, ¿eh? Los guías... Vivencia, ¿no? Sí, profesionales, pero vivencia. Los guías vienen y nos dicen, a ver cuando un día contáis esto, ¿no? Porque es historia reciente de la ciudad. Claro. Picamos las paredes y aparece piedra, aparece mampostería y apariencias de sillería que dice, en una casa mala de arrabal del siglo XVII, esto no pintaba nada aquí, ¿no? Se levanta el suelo hidráulico, hay tierra pisonada como había en todos los suelos, y en cuanto escarbamos un poquitín, sale mojado. Cosa que estrictamente hablando no tendría por qué ser raro tampoco, porque si tú escarbas en cualquiera de estas casas, debajo del suelo está mojado. Pero en cuanto escarbas ya 2/4, ya no es que salga mojado, es que eso forma un charquito. Y coño, y ya quitas todas las paredes, quitas el techo y os sale esto. Y esto, para verlo, tenéis que verlo así. A la izquierda una puerta y una ventana negras. Arriba 2 lucernarios y 2 claraboyas. ¿Lo veis? Esto es así. Y cuando picamos y vemos que esta casa con una cocina mala es esto, dice, esto no puede ser una casa normal. Bajamos medio metro, inundado, 1 metro, inundado, 2 metros, 3 metros, una planta perfectamente ovalada, de unos sillares así, cuanto más abajo más antiguo, 4 metros, 5 metros, a 7 metros llegamos a la roca madre. Y lo esencial de esta historia no es la profundidad, lo esencial es que ahí tenía que estar una bomba trabajando permanentemente, porque eso se estaba inundando continuamente. Entonces, si ahora cuando terminéis de ver el paraguas, a que veréis cómo vais a guardar con lujo esa foto dice mucho más de lo que se ve, porque no sabes lo que estás viendo hasta que te lo explican. Si le dais la vuelta a la foto y veis la torre, la veis desde la perspectiva,
Ese cacharro estaba permanentemente lleno de agua, hasta tal punto que esto se hizo en el verano del año 2005, mes de junio del año 2005 fue un verano de sequía, llovió muy poco y en junio hacía mucho tiempo que no llovía. Nosotros dejábamos de trabajar el viernes a mediodía o media tarde con el fondo seco y cuando veníamos el lunes a trabajar por la mañana de un verano muy seco estaba de agua hasta arriba de todo. Aproximadamente 130 metros cúbicos de agua. El agua cuando rebosaba buscaba algún canal por algún sitio y salía no solo a esta calle es la Ruta de la Plata, Camino de Santiago, que no sé si lo sabéis, sube por ahí, por la Ronda de San Roque, por aquí y por toda la ribera viene también el Camino de Santiago, la Ruta de la Plata. Entonces, cuando los arqueólogos vieron eso, no solo entendieron que era una cisterna, que podía ser una más, comprobaron alrededor, de hecho veis las piedras que hay y veis las rocas y los cortes que hay en la roca, también había cortes en el suelo, pero eso ya no se ven. Entendieron, en la foto, aquí es donde lo veis muy bien, es que quizás mejor donde lo puedo explicar. Por primera vez entendieron una teoría plausible de por qué el baluarte es como es, por qué es la torre más alta, la más grande y la que más sobresale de la muralla. Todo este tinglado estaba hecho para proteger un cuerpo también edificado que protegía a la cisterna, de manera que tú podías acceder a un elemento de agua desde dentro de la muralla aunque estuvieras asediado. Hay una cosa que se llama torres corachas, que son torres que avanzan hasta un río y que te permiten coger agua del cauce del río. Pero eso era un arma de doble filo porque tú podías o envenenar ese agua o represarla o desviarla y lo dejabas al tío con un palmo de nariz. Pero este agua viene de ahí, de esas mismas filtraciones que veis en la acera cada vez que pasáis por ahí, que siempre hay chorros de agua más grandes, más chicos, pues este debía ser el super chorro de agua. De manera que garantizaba a una población fortificada pequeña la subsistencia incluso en el peor de los veranos. Por segunda vez en su historia, a Cáceres la naturaleza le brindó protección y agua. Una cosa que parece un milagro que a nosotros nos ha pasado 2 veces. Y probablemente por eso ellos dicen que se amuralló este cerro, que no es el mejor para amurallar, en vez de ese o aquel otro, porque tenía lo que te permitía subsistir, agua dentro. Estamos hablando de cuando no había patio, tejado y lo que hay ahora en los palacios del siglo XV y XVI, ahora es muy fácil, echa un pozo, pero antes no. Estamos hablando, dependiendo de las teorías, con seguridad absoluta en 900, cuando empezaron a estar aquí los árabes. Por la tarde, 900 por la tarde. Había un chiste de eso, luego pero romano, y abajo había sillares romanos, pero el que sea romano no significa que lo hicieran. Son como todo lo que hay en Cáceres, pero fijaros que hubiera sido más fácil de haber tenido algo datado, porque parece que nadie hubiera pensado. Qué complicado. Se alteró tanto la edificación en el 16-17 y luego es que iniciativa por esto la ha habido hace poco. Esto no tenía internet. Yo era una ruina.